Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 18. Micaías profetiza la derrota de Acab. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, te agradecemos por tu gran misericordia y el perdón que nos ofreces. Padre bendito, estamos solicitando tu presencia para que al estudiar tu palabra podamos tomar lecciones que son de gran bendición para todos. Gracias, Padre, por venir en auxilio de nuestra débil fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Josafat fue un rey que confió en el Señor y fue prosperado. Pero aunque se alejó completamente de la idolatría, comete el error de hacer las paces con el reino de uno de los reyes más malvados que tuvo Israel, el reino del norte. Acab y Jezabel son símbolos de maldad y corrupción. Leamos el versículo 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y emparentó con Acab. El rey Josafat era el rey de Judá, un hombre justo que procuró llevar a su pueblo a la adoración al verdadero Dios, pero no estaba exento de cometer errores, y uno de ellos fue su unión con la familia de Acab. Elena de White resume esta alianza así: algunos años después de ascender al trono, Josafat, ya en el apogeo de su prosperidad, consintió en que su hijo Joram se casara con Atalía, hija de Acab, y Jezabel. Mediante esta unión se estableció entre los reinos de Judá y de Israel una alianza que no se conformaba a lo que Dios quería y que en un tiempo de crisis atrajo un desastre sobre el rey y sobre muchos de sus súbditos. Esto está en Profetas y Reyes, página 144. Esta alianza no contaba con la bendición de Dios. Era más perjudicial para Josafat que para Acab. El rey Acab procuró de alguna manera comprometer a Josafat en esa alianza, y para mostrar su lealtad el uno al otro se proponen ir a tomar una ciudad. Leamos los versículos 2 y 3. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fueran con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Varias cosas habían ocurrido alrededor de este acontecimiento. El poder que estaba en crecimiento en esa época era Asiria. Entonces lo que hace que Israel y Siria se unieran, por lo menos es lo que entendemos del pacto de Acab con Ben-Hadad, para pelear con un enemigo común que era Asiria. Esto les permitió pasar por un periodo corto de paz, que son los 3 años que se mencionan en los que no hubo guerra. Como parte de ese pacto, Ben-Hadad se compromete a devolver ciudades que eran de Israel, que estaban bajo el dominio de Siria, pero este pacto no prosperó y Siria no cumplió. Es aquí donde aparece Josafat y su visita a Acab. Acab abrumó a Josafat con atenciones como parte de un plan deliberado para conseguir la participación del rey de Judá en la proyectada campaña contra Siria. Josafat se vio comprometido entonces para unirse a Acab para tomar una de las ciudades que era de Israel, que estaba en manos de Siria, y que al parecer Ben-Hadad no había cumplido completamente el pacto de devolver esta ciudad. Cuando Acab le propone venir a la guerra contra Ramot de Galaad, Josafat le respondió: Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Es decir, Josafat consideraba que debía acompañar a Acab en esa campaña.
En el pasaje paralelo de Reyes se mencionan que los caballos y el ejército de Judá se unirá a los caballos y al ejército de Israel y formarán un solo ejército, un solo pueblo. Pero Josafat entiende que no debe emprender esta campaña sin la bendición de Dios. Leamos los versículos 4 y 5. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Le respondieron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Ante el pedido de Josafat, Acab mandó a llamar 400 hombres que claramente estaban al servicio del rey. Probablemente no eran profetas de Baal, ya que no es probable que Acab hubiera ofendido a Josafat, quien claramente había pedido que se consultara a un profeta de Jehová, convocando así a los supuestos profetas de una deidad pagana. Acab no iba a ofender de esa manera a Josafat. Así que se presentaron estos profetas que pretendían hablar en nombre de Jehová, pero eran falsos profetas. Ante la pregunta: ¿debemos ir a tomar a Ramot de Galaad?, estos hombres que pretendían hablar en nombre de Jehová le dijeron: sube, porque el Señor los ha entregado en su mano. Evidentemente esta respuesta no satisfizo a Josafat. Reconoce que estos profetas no estaban hablando en nombre del verdadero Dios. Por eso hace un pedido más concreto. Leamos los versículos 6 al 11 de este capítulo 2 de Crónicas 18. Dice: pero Josafat dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por medio del cual podemos preguntar a Jehová, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imía. Respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey llamó a un oficial y le dijo: haz venir enseguida a Micaías, hijo de Imía. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada a la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro, y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en tus manos. Josafat no se interesaba en un informe favorable, sino en un informe veraz. No tenía confianza en el mensaje de los 400 falsos profetas de Samaria. Así que el nuevo pedido de Josafat trajo incomodidad. Primero en Acab, que reconoce que sí hay un profeta, pero que él no lo quiere porque nunca profetiza nada bueno. Pero es que debemos considerar que el profeta de Jehová no profetizaba nada bueno acerca de Acab, porque nada bueno había que profetizar. Daba los mensajes a Acab tal como los recibía de Dios. La razón por la cual Acab odiaba a Micaías era porque también aborrecía la verdad y menospreciaba al Señor. La verdad, se le aprecie o no, es siempre verdad. Lo que decía el profeta sucedería, lo deseara Acab o no, y es lo que sucede. Consultamos al Señor, pero queremos que Él nos diga lo que queremos oír y que haga lo que nosotros queremos que se haga. Pero cuando no salen las cosas como queremos, entonces nos disgusta el mensaje de Dios. Muchas veces, en vez de aceptar la reprensión del Señor que toca algo que estamos haciendo mal, entonces nos disgustamos con el mensajero del Señor. Esto muestra nuestra conducta rebelde. Esta conducta debe ser transformada. Elena de White comenta: mientras más cuidadosamente estudiemos las Escrituras, más claramente comprenderemos el verdadero carácter de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Pero hay millares que ponen la Biblia a un lado por la misma razón por la cual Acab odiaba a Micaías. Por cuanto la palabra de Dios profetiza el mal contra el pecador,
pretenden encontrar objeciones y contradicciones en ella, entre tanto que profesan ser amplios para reconocer su culpabilidad, permiten que imperen los prejuicios y rehúsan ver la verdad que revela esa palabra. Esto está en el Youth Instructor del 10 de junio del año 1897. Tengamos cuidado con menospreciar el mensaje de Dios, pero este pedido de Josafat también trajo incomodidad a los sacerdotes o profetas falsos. Entre ellos estaba Sedequías, que era uno de esos profetas, que llevaba unos cuernos en la mano, símbolo de poder, y hacía gestos con los cuernos diciendo que así será corneado Siria si ellos fueran adelante a tomar Ramot de Galaad, como diciendo, ¿para qué traen otro profeta si nosotros sabemos profetizar? Los profetas profetizaron así porque ese era el mensaje que deseaba escuchar Acab. Servían al rey de Israel y no al Señor del cielo. Al decir a Acab que subieran contra Ramot de Galaad, le decía que fuera a su muerte. Entonces trajeron al profeta Micaías ante los dos reyes. Leamos los versículos 12 al 17. Dice: el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: mira que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Luego se presentó al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o debo desistir? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré que no me hables sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y Jehová ha dicho: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? Es interesante que Acab, debido a la sugerencia de Josafat, envió a un mensajero que buscara al profeta Micaías. Este mensajero tuvo la osadía de pedir al profeta que diera mensajes buenos. El mensajero de Acab se esforzaba por instruir a un profeta del Señor en cuanto a la clase de mensaje que debía dar. Pero los profetas de Dios son portavoces del cielo y no reciben sus mensajes de los hombres. Deben tener en poca estima a un profeta del Señor para que piense que podía influir en la mente del mensajero y darle el mensaje que querían escuchar. La respuesta del profeta es: vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Un verdadero profeta no habla por sí mismo, sino en nombre de Dios. Como dice el apóstol en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que el profeta iba a pronunciar eran las palabras del Señor. Ahora, cuando el profeta llega ante la presencia de los reyes, cada uno estaba en su trono, y se le interroga si debían ir o no a Ramot de Galaad. El profeta entonces da una respuesta interesante. Les dice: subid y seréis prosperados. Micaías parece haber estado hablando con dramática ironía, sencillamente repitiendo el mensaje espurio de los falsos profetas. Es evidente que su tono reveló eso, tal como se ve por la respuesta de Acab, que le dice: ¿hasta cuántas veces te conjuraré que no me hables sino la verdad en nombre de Jehová? Acab era consciente que las palabras del profeta era lo que él como rey quería escuchar, pero por el tono en que se dijo se dio cuenta que no era el mensaje de Dios. Micaías se estaba burlando de él y de los profetas falsos. Por eso le pide que solo hable la verdad. Acab conocía bien a Dios y a los que falsamente pretendían hablar en su nombre,
como para saber que Micaías no tenía el propósito de que sus palabras se tomaran en serio como verdaderas. Entonces, ante esta orden, ya para pedirle al rey que hablara la verdad, el profeta le dice que el resultado de la batalla es que Israel volvería a su casa como ovejas sin pastor. Con esto daba a entender que el rey moriría. Entonces inmediatamente Acab reacciona y le dice a Josafat: ¿no te he dicho que solo profetiza mal contra mí? Era la advertencia divina. Se había solicitado que hablara en nombre de Dios y así lo hizo. Cuando un proceder es malo, un profeta verdadero solo puede llamarlo malo. Lo que se necesita no era un cambio del mensaje del profeta, sino un cambio de la conducta del rey. Pero Micaías tenía un mensaje que dar y él mismo fue rechazado. Volvamos a 2 de Crónicas capítulo 18, versículos 18 al 27. Entonces Micaías dijo: Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y preguntó Jehová: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y el uno decía de una manera y el otro decía de otra. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová dijo: ¿de qué modo? Él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Jehová dijo: tú lograrás engañarlo, anda y hazlo así. Y ahora Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Micaías respondió: tú mismo lo verás el día en que vayas escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Micaías dijo: si tú vuelves en paz, no ha hablado Jehová por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Esta narración tiene varios elementos que no podemos pasar por alto. Lo primero es la visión. Esta es una visión con características de parábola y debe ser interpretada como tal. En ella se representa a Dios haciendo aquello que Él no impide que ocurra al ocuparse de la desobediencia de Acab, a quien Él había dejado en libertad de autodeterminar su conducta. Dios no fuerza la voluntad, no interviene cuando los impíos eligen deliberadamente el engaño. Satanás ya estaba en acción mediante los falsos profetas y Dios tan solo no estorbó la conducta que el mismo rey había elegido. En la parábola, un espíritu saldrá con engaño y engañará a los profetas, y Dios como que le da permiso. La orden divina en la visión, en forma de parábola, representa un permiso divino. Satanás deseaba provocar la muerte de Acab y el Señor no se lo impidió. Mientras esté extendida la mano restrictiva de Dios, no se permite a Satanás que mate, pero cuando se retira la mano de Dios, entonces prosigue Satanás con su obra de muerte y destrucción. En segundo lugar, el mensaje del profeta es: Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Micaías, como profeta de Jehová, explica la verdadera naturaleza de los falsos profetas de Samaria. Dicen mentira y sus consejos llevan a la muerte. Dios no puso ese espíritu de mentira en la boca de los falsos profetas. Solo permitió que esos emisarios de Satanás llevaran a cabo sus propios fines, porque entonces el Señor no estaba dispuesto a impedir la muerte del impío rey de Israel. En tercer lugar, todos entendieron la parábola. Se dieron cuenta que estos eran falsos profetas. Su mensaje no procedía de Dios. Entonces Sedequías, el profeta falso, golpeó a Micaías en la mejilla.
Este ultraje al profeta de Jehová revela a las claras el espíritu del maligno. En una u otra forma, Satanás manifiesta su naturaleza en el espíritu de sus emisarios. Al golpear a Micaías en la mejilla, Sedequías demostró que era malo el espíritu que había dentro de él. Aquí lo que está en juego es la credibilidad del verdadero profeta del Señor. Están los profetas falsos y está el verdadero. Todos los profetas dicen una cosa y solo el verdadero profeta dice lo contrario. Por eso Micaías no discute, sentencia en nombre de Dios. Tú le verás y no podrás hacer nada. El rey entonces manda a poner preso a Micaías y el profeta lo desafía. Si mi palabra no se cumple, entonces no he hablado en nombre del Señor. Este es un reto que se proclama a todo el pueblo. Micaías aceptó el reto del rey. Quiso que todo el pueblo estuviera advertido. Si Acab volvía en paz, admitiría que Jehová no había hablado por él y que era un profeta falso. Por supuesto, lo opuesto también sería verdadero. Si el rey no volvía en paz, entonces toda la nación podría saber que los 400 profetas que habían vociferado tan osadamente no eran sino engañadores y que el Señor no estaba con ellos. Y era una prueba justa para demostrar de quién estaban vestidos cada profeta. A pesar de la advertencia divina, el rey Josafat va con Acab al campo de batalla contra los sirios, desobedeciendo la indicación del Señor. Nada bueno le espera. Leamos los versículos 28 al 34. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete con tus ropas reales. Se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. El rey de Siria, por su parte, había ordenado a los capitanes de los campos que tenían consigo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Pero Josafat clamó y Jehová lo ayudó, apartándolos Dios de él. Pues al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Pero un hombre disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel entre las junturas de la coraza. El rey dijo entonces al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Pero arreció la batalla aquel día, por lo que el rey de Israel se mantuvo en pie en su carro frente a los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Josafat se alista a la batalla con Acab, sin oír al profeta. Y Josafat se encontró en una rara compañía y en extrañas circunstancias. Había pedido la presencia de un profeta del Señor, y este profeta había llegado y le había dado un mensaje que procedía clara y enfáticamente, y les decía que iban a fracasar en esa campaña. Si Josafat hubiera aceptado ese mensaje y hubiera rehusado acompañar a Acab, podría haber sido el instrumento para preservar la vida del rey de Israel y para impedir una derrota desastrosa y humillante. Josafat desempeñó una solemne responsabilidad en esa ocasión, pero fracasó. Las personas buenas no siempre proceden bien, y las que son sabias no siempre actúan con sabiduría. Acab crea una estrategia. Él se disfraza y le dice a Josafat que le siga con sus vestiduras reales. Al ocultar su identidad, quizá Acab pensó que podría escapar del mal predicho por Micaías. Las cosas se complicaron en el campo de batalla para Josafat, puesto que el rey de Siria había dado órdenes claras a un grupo de soldados que su única tarea era perseguir al rey y darle muerte. Al ver a un hombre vestido de vestiduras reales, pensaron que era Acab, pero era Josafat. Se vio entonces el rey rodeado y estaba a punto de darle muerte, pero dice la escritura que Josafat clamó a Dios y Dios le ayudó. Si no hubiera sido por la intervención del Señor, Josafat también había perdido la vida en esta ocasión.
Había emprendido una necia aventura en la que sabía que el Señor no participaría. Se colocó en el terreno del enemigo y casi perdió la vida como resultado. Pero a pesar de su necio error, Dios fue misericordioso e intervino para salvarle la vida. Dios lo libró de los soldados que retrocedieron y no le hicieron nada a Josafat. Pero el relato continúa diciendo: pero un hombre disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel. El que disparó el dardo que mató a Acab no sabía a quién tiraba ni que cumplía así una profecía de un mensajero del Señor. Pero Dios había previsto cómo se entesaría ese arco y sucedió tal cual como lo había predicho. El rey quiso salirse de la batalla, pero no pudo. Valientemente Acab se esforzó por mantenerse de pie y continuar a fin de que sus fuerzas pudieran vencer. También esperaba que no le sucediera lo que había predicho Micaías. Tuvo oportunidad de pensar severamente en el profeta, el que fuera encarcelado por orden del rey hasta que el monarca volviera a salvo. Pero todo fue en vano. Sucedió tal como Dios lo había pronunciado. La valentía de Acab no podía expiar su necedad al no creer un mensaje de Dios. Murió al atardecer. Se cumplió la predicción de Micaías, aunque él estaba en prisión. Cuán terrible es tratar de aventurarse en contravía de lo que el Señor indica. Se describe la muerte de uno de los reyes más malvados que no quiso reconocer la grandeza de Dios. Apreciados amigos y hermanos, es importante que escuchemos la voz de Dios. En esta época hay muchas voces que contradicen el mensaje de Dios. Hay muchas voces que dicen todo lo contrario. Prestar atención a esas voces es ir camino a la destrucción. El buen pastor llama. Su voz se oye entre la multitud. Pues sigamos su voz, sigamos sus indicaciones y de esta manera recibamos como herencia la vida eterna. Que el Señor hoy te conceda paz y seguridad. Es mi oración por ti. Amén.